El día de hoy vamos a hablar un poquito de teoría. Por lo tanto, la clase de hoy tal vez sea un poco más corta, ya que el día de hoy solamente vamos a ver teoría y la próxima semana, en cambio, vemos algo ya práctico que tiene que ver, por ejemplo, con química orgánica. Muy bien, todo lo que hemos estado viendo con ustedes es química inorgánica, ¿ya? Y lo que vamos a ver a partir de hoy y lo que reste de tiempo es química orgánica. ¿Cuál es la mayor diferencia? Mire, por ejemplo, un compuesto inorgánico, para primeramente entablar esa relación, son aquellas sustancias que normalmente están conformadas por la tabla periódica. Ya, por ejemplo, mire, este compuesto en química inorgánica se llama cloruro de sodio, sodio y cloro. Esto es un compuesto, por ejemplo, en este caso inorgánico. Entonces, un compuesto inorgánico, no se olvidará, normalmente está formado por compuestos o elementos químicos de la tabla periódica, ¿ya? Pero, por ejemplo, un compuesto orgánico, tenemos este compuesto de aquí, que en química orgánica se llama metanol. Ese es el famoso metanol que tal vez hemos escuchado. Entonces acá a mi izquierda tenemos un compuesto inorgánico y a mi derecha tenemos un compuesto orgánico, ¿sí? El día de hoy, entonces reitero una vez más, nos vamos a enfocar a este tipo de compuestos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estudiar lo que es química orgánica. Muy bien, ¿cuál es la característica principal, por ejemplo, de la química orgánica? Son estos cuatro elementos químicos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos cuatro elementos químicos son base para la química orgánica. Usted ha escuchado muchas veces la palabra orgánico, por ejemplo, cuando compra un alimento e incluso en cuando reciclamos, por ejemplo, la basura, ¿ya? Normalmente, en este caso, cuando llamamos, por ejemplo, orgánico, se refiere a que químicamente está formado por estos cuatro elementos químicos. A eso se refiere química orgánica, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos la basura orgánica, estamos haciendo referencia a que es aquella basura químicamente que está formado por estos cuatro elementos químicos. Muy bien. Entonces vamos a ver algo rápidamente, algo general. Entonces reitero una vez más, esta noche vamos a topar más que todo teoría. Desde la próxima semana, en este caso analizamos lo que es ejercicios y algunas reglas. Muy bien, vamos a ver rápidamente la historia de la química. Normalmente la historia de la química orgánica comienza con dos científicos, uno llamado Wöhler y otro llamado Schick, ¿ya? Simplemente vamos a dar generalidades para no, en este caso, ir al fondo de la historia de la química, ¿ya? Porque es algo teórico. Normalmente la química comienza con la síntesis de la urea. Por lo tanto, la urea es una sustancia orgánica, ¿ya? Para hacerlo sintetizado, cuando este científico llamado Wöhler, ¿sí? Sintetizó en el laboratorio lo que es la urea, se dio comienzo a lo que se llama en química síntesis orgánica, y en síntesis orgánica es lo que se llama química orgánica. Muy bien. Entonces, para hablar un poquito de historia, primeramente nos vamos, primeramente, en este caso, a la síntesis de la urea que comenzó con esta sustancia, ¿ya? Entonces, reitero una vez más para ir dando ideas concretas. La química orgánica estudia aquellos compuestos que están sintetizados por estos cuatro elementos químicos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos cuatro elementos químicos son necesarios para la vida, ¿ya? Yo le voy a poner un ejemplo. Las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, las hormonas, químicamente están formados por estos cuatro elementos químicos. Y es que sin estos cuatro elementos químicos no existe la vida. Por eso, una derivación de la química orgánica es la bioquímica, que también se llama, se la compara con la farmacología. La bioquímica normalmente viene a ser una rama de la química orgánica que estudia en cambio aquellas sustancias que están Man, formando nuestro cuerpo, ya. ¿sí? Entonces, para ir sintetizando lo de esta noche, primeramente, la química orgánica estudia los compuestos que están formados por estos cuatro elementos: carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Esa es la primera idea que yo quiero que usted comprenda. Si en el examen le pregunto, ¿cuáles son los 4 elementos químicos que estudia la química orgánica? Son estos 4 de aquí, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Muy bien. Primera idea entonces es que la química orgánica estudia eso. La segunda idea que con ustedes estamos viendo es que la química orgánica comienza, por ejemplo, con el estudio o la síntesis de la urea, ¿sí? Cuando la ciencia se pudo sintetizar en el laboratorio la urea, se dio inicio a la química orgánica. Muy bien, mire, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el mármol, la sangre, el alcohol, el agua, un árbol, una piedra, una mosca y una tiza, ¿ya? Vamos un poquito a entender con estos ejemplos si esa sustancia es inorgánica u orgánica. ¿Ya? Entonces yo también en el examen le voy a poner, por ejemplo, hay por ejemplo, le voy a poner un auto, será una sustancia orgánica o inorgánica. Entonces, mire, el segundo concepto que usted tiene que comprender es el que yo dije. Los compuestos inorgánicos están formados por elementos de la tabla periódica, pero solamente los compuestos orgánicos, recuerde que está formado por el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, vamos primeramente con el mármol. Todos creo que hemos tenido la experiencia de conocer el mármol. El mármol químicamente es una sustancia inorgánica porque está formado por normalmente unas sustancias que se llaman carbonatos de calcio, ¿ya? Entonces el mármol es una sustancia inorgánica. Le doy un truco. Cuando usted tenga que identificar aquellas sustancias que son orgánicas o inorgánicas, fácil y sencillo, aquello que tiene vida es orgánico. Nunca se olvide eso. Aquello que tiene vida es orgánico. La sangre, sabemos que la sangre es un fluido interno de cualquier organismo. Normalmente es una sustancia orgánica porque la sangre está formado por células sanguíneas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿ya? El alcohol no tiene vida, pero sí es un solvente. Puede ser el famoso etanol o el metanol. Químicamente, un alcohol está formado por esos 4. Por lo tanto, se trata de una sustancia orgánica, ¿ya? El agua es una sustancia, en este caso, inorgánica. Muy bien, aquí voy a hacer un paréntesis. Si usted mezcla agua con aceite, no, por el hecho químico no se mezclan. No se mezclan por lo siguiente, tomarán en cuenta esto. El aceite es una sustancia orgánica, ¿ya? Y el agua es una sustancia inorgánica. Por lo tanto, cuando nosotros mezclamos una sustancia inorgánica y ahí mismo una sustancia orgánica, químicamente no se disuelve. Por eso hay una ley en química que dice que lo orgánico se disuelve en orgánico y lo inorgánico en sustancias inorgánicas. ¿Sí? Entonces reitero una vez más, el agua es inorgánica y el aceite es orgánico. No, no son en este caso símiles los dos, por lo tanto no se van a diluir y ni siquiera mezclar. ¿Sí? Muy bien, vamos con un árbol. El árbol es un ser vivo, como un animal y el ser humano. Es una sustancia orgánica porque el árbol tiene hojas, tiene tejidos, tiene células. ¿Ya? La piedra es algo que no tiene vida, pero tiene minerales. Por lo tanto, como no tiene estos 4, generalmente es una sustancia inorgánica. Una mosca es un ser vivo, es un animal, por lo tanto, ¿qué sería? Una sustancia inorgánica. Y una tiza no tiene vida, pero sin embargo está formado normalmente por carbonatos, por lo tanto es una sustancia, en este caso, inorgánica. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno en este caso tener un criterio claro de lo que estamos formando. A ver, yo le pregunto algo. ¿Una célula será una sustancia orgánica o inorgánica? Orgánica. Orgánica, ¿cierto? Tiene que ser orgánica porque tiene vida y porque tiene funciones, ¿ya? Por aquí me preguntan, por ejemplo, en este caso del agua con la leche. La leche es una sustancia orgánica, ¿sí?
¿Por qué? Miren, si nosotros estuviéramos en el laboratorio y cogiéramos un poquito de leche, vamos a ver que al final en el microscopio se ven las células dentro de la leche. Por lo tanto, la leche y el agua sí se van a mezclar porque los dos son orgánicos. ¿Sí? Muy bien. Un otro ejemplo para pasar a la siguiente, al siguiente estudio o tema. A ver, le pregunto, bueno, ya hablamos de las rocas, todo aquello. Si yo, por ejemplo, tomo, a ver, un tejido, el tejido nervioso, ¿será orgánico o inorgánico? El tejido nervioso, que ahí están las neuronas. Orgánico. Excelente, sustancia orgánica, ¿ya? Si tomamos, por ejemplo, las cáscaras de maduro o algunas cortezas, será siempre orgánico, porque a la final se putrefacta y tiene o tuvo vida, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Vamos a ver un poquito la importancia del por qué es tan importante el estudio de la química orgánica, ¿ya? Primero entonces no se olvidará, la historia de la química orgánica comienza con la síntesis de la urea. Ese fue el punto de comienzo para sintetizar lo que es sustancias químicas. Muy bien. Primeramente tiene dos importancias, un interés biológico y un interés industrial. Ya cuando hablamos de interés biológico, se refiere a los componentes que forman parte de la vida. Como por ejemplo estos de aquí. Miren, son el interés biológico que estudia, que le importa mucho a la química orgánica, que son estos de aquí. Miren, espérenme un ratito. Por aquí lo tenía. Muy bien. Entonces, miren, ese es el interés biológico que la química orgánica le importa, o en este caso estudia, ¿ya? Recordemos que una importancia biológica es, por ejemplo, aquellos componentes que forman parte de la vida. Los lípidos, los carbohidratos, las proteínas o los ácidos nucleicos que vienen a ser el ADN o el ARN se llaman biomoléculas, ¿sí? Y es que gracias a esto nosotros también o aquella estructura posee vida. Entonces la importancia de la química orgánica es estudiar primeramente estos cuatro bioelementos o cuatro moléculas, ¿ya? Una rama de la ciencia de la química que estudia esto a profundidad se llama en este caso la biotecnología o simplemente la biología, ¿sí? O la bioquímica. La bioquímica es la encargada de estudiar estas cuatro sustancias. Muy bien. Entonces, ese es el primer interés, pues, porque es muy importante, ¿ya? Mira, aquí le doy un ejemplo. Las proteínas forman las hormonas. Por lo tanto, imagínense que tal vez nosotros o en una persona falle el sistema hormonal o la cantidad de hormonas necesarias para cumplir funciones vitales. Entonces, ¿cuál se encarga de estudiar ese problema de hormonas? Se encarga de estudiar la química orgánica y específicamente algo que se llama bioquímica, ¿sí? Eso es lo importante, por ejemplo, con los carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos son la reserva básica para nuestra alimentación y para obtener energía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien no tiene, no tanto energía, sino que tal vez presenta síntomas de desnutrición? En ese caso, la química aporta a estudiar los niveles óptimos de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, ese es el primer interés que tiene el estudio de la química orgánica, que es un interés biológico, estudiar los diferentes compuestos, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y el otro interés del por qué es muy importante, en este caso la química orgánica, es el interés industrial, ¿ya? Yo sé que usted ha escuchado el butano o ha escuchado por ahí el éter, ¿sí? O ha escuchado el polietileno. Todos esos de ahí son compuestos industriales que estudia la química orgánica. Aquí yo tengo una generalidad, mire. Esos son los diferentes compuestos que estudia la química orgánica, pero desde el punto industrial. Espérenme, por aquí lo tenía. No se me cambia, déjenme ver. Espérenme un ratito.
Bien. Entonces, mire, esos son los compuestos que iremos viendo con ustedes también. Esos son los compuestos que vamos a estudiar, ¿ya? A lo largo de todo lo que vayamos viendo hasta que se acabe clase, lo que son estos de aquí, miren. Estos son los compuestos que la química orgánica estudia. Esperen para hacer un poquito más grandecito. Por decirlo hago más grande. Ya. Hay unos compuestos que se llaman, por ejemplo, alcanos, otros alquenos, alquinos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos. Vamos a dar un ejemplo. Usted conoce el LPG o el GLP, que es el gas de petróleo licuado, que es el gas que consumimos en nuestros hogares. Químicamente se llama propano y butano. Esta es la fórmula química del gas que conocemos en nuestros hogares, ¿ya? Ahí viene la parte del estudio de la química orgánica, que no solamente se centra en los compuestos, recuerde, de nuestro cuerpo, sino también en los industriales. Mire, por ejemplo, aquí en los alcoholes, tenemos mucha infinidad de alcoholes, el etanol, el isopropílico, el alcohol que ahora estamos utilizando en pandemia, que se llama etílico, también isopropílico, pertenece a la rama del estudio de la química orgánica. El éter, que muchas de las veces se utiliza en medicina como sominífero, viene a ser, por ejemplo, otro compuesto orgánico muy importante que en este caso la química orgánica estudia. La acetona, o también llamado coloquialmente como la acetona, ya sabemos dónde se lo utiliza, creo que todos hemos tenido la experiencia, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, los ácidos carboxílicos. El vinagre de cocina que tenemos en casa pertenece a la rama de los ácidos carboxílicos miren, este es el vinagre que tenemos en casa, esa es la fórmula química. Ácido acético o como conocemos como vinagre o simplemente ácido etanoico, ¿sí? Tenemos aquí los aminas, las aminas. Entonces, todos estos compuestos que estamos viendo proyectados estudian lo que es la química orgánica. Entonces, mire, para ir sintetizando ideas, la química orgánica estudia el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿ya? Y la química orgánica se enfoca en dos cosas. Lo que hemos dicho, primero, al estudio de lo que es el aspecto biológico, como por ejemplo proteínas, glúcidos, lípidos, grasas, ¿ya? Y como segundo punto, en este caso la química, estudia lo referente a compuestos industriales, ¿sí? Desde la próxima clase o bueno, de las próximas clases vamos a desarrollar no tanto la parte de carbohidratos y lípidos, porque eso se ve en biología. Con ustedes vamos a comprender esto de aquí, lo que es un alqueno, un alquino, lo que son los alcoholes, los ácidos carboxílicos. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta. No sé si existe alguna inquietud. Todo lo que estamos viendo es teoría para aplicar desde las próximas clases. ¿Alguna pregunta? Vamos a preguntarle a cualquiera. A ver. Si yo digo lo siguiente, a ver. Sí, a ver, vamos con este ejemplo. Usted me dice, por ejemplo, usted me responde si es interés biológico o interés, por ejemplo, industrial. Recuerde que la química estudia lo que es el interés biológico, como carbohidratos, lípidos, proteínas, y el interés, en este caso industrial, todo lo que se refiere a la industria. Si yo les digo, por ejemplo, les hablo, por ejemplo, del caucho. ¿El caucho qué será para la química orgánica? ¿Un interés biológico o un interés industrial? Interés industrial. Excelente, ¿no es cierto? Si yo digo sobre el ADN, biológico o industrial. Biológico. Biológico. Excelente, Biológico. excelente. Entonces, Biológico. así vamos a tomar la prueba en este caso de esta clase para en un futuro. Si yo, por ejemplo, le pongo por ahí el cemento, el caucho, ¿será un interés biológico o un interés industrial? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si existe alguna inquietud. Bueno, y vamos a ver por último algunas propiedades que tienen los compuestos orgánicos. Sí, vamos a terminar con este punto. ¿Ah? Primeramente, bueno, como estábamos hablando, un compuesto inorgánico es muy diferente a un compuesto orgánico. ¿Ya? Una diferencia radica, por ejemplo, en la polaridad. A ver,
Yo aquí quiero dar un ejemplo, o bueno, quiero preguntarles para que no se haga muy teórico. Ya hemos dicho que, por ejemplo, el agua con la grasa o el aceite no se mezcla. Por ejemplo, si nosotros, un ejemplo hipotético, nosotros cuando lavamos ropa y sabemos que la ropa está llena de grasa. Miren, si nosotros lavamos solamente con agua no queda bien, queda en este caso todavía estructuras de grasa. Pero ¿qué hará el jabón? Para que el jabón arranque la grasa y en este caso se lleve en el agua con el aceite. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Por ejemplo, el agua y la grasa no se mezclan, pero cuando para nosotros lavar utilizamos lo que son jabones, entonces el jabón tiene que tener algo para que el agua y el aceite se puedan mezclar. Vamos un poquito participando. ¿A qué se deberá eso? No importa si nos equivocamos. Porque si nosotros solo laváramos con agua, no sale bien. Por eso utilizamos jabones. ¿Por qué será? Bueno, por aquí ya me están respondiendo. Vamos a ver. ¿Por qué será? Bueno, no se preocupe, Jorge, no se preocupe. Repetir la pregunta, por favor, Lisa. Claro, la pregunta era ¿por qué nosotros lavamos con jabón? Sabiendo que cuando lavamos si laváramos la ropa que está con grasa solamente con agua, no va a salir bien porque químicamente estas dos sustancias no se mezclan o no se diluyen. Ya, muy bien, por ahí está muy bien. Una respuesta, Porque porque son elementos cambiados, inorgánico con orgánico. por ahí vamos. Ya me dieron las respuestas. La respuesta a este es por lo siguiente, porque el jabón se compone de dos partes, de una sustancia orgánica y una sustancia inorgánica. Si usted ha visto el proceso de formación de los jabones, incluso eso lo sabían hacer nuestros abuelos, lo hacían a partir de la grasa de animal. Ahí en esa grasa del jabón viene el componente orgánico, pero en química, cuando se hace el jabón, se utiliza lo que es un compuesto que se llama sosa cáustica o hidróxido de sodio, y ahí viene el compuesto inorgánico. Por lo tanto, gracias al jabón, es como decir que tiene doble polaridad, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, un componente orgánico y un componente inorgánico. Y es que el jabón hace, y gracias a eso hace que el jabón, en este caso, es como que hace que el agua y el aceite se puedan diluir, ¿sí? Muy bien, lo han pensado muy bien. Bueno, por aquí me envían sobre el vinagre corta los microbios. Verá, hay muchos mitos sobre los compuestos orgánicos. Bueno, y esto yo también quisiera un poquito hablar, por ejemplo, del alcohol y del vinagre. Verá, en una manera general, por ejemplo, el alcohol o el vinagre sí mata microbios, pero depende de la concentración. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita es que estamos en pandemia. Tomará en cuenta que el alcohol no mata al virus, simplemente lo neutraliza. Lo que mata definitivamente el virus ahora que estamos en pandemia es el jabón, ¿sí? Para que lo tome en cuenta, ¿ya? Ahora por ahí me preguntan del vinagre. Del vinagre sí, pero depende mucho la concentración. Bueno, hablando un poquito de química, el vinagre que hay en cocina no sirve porque es una concentración muy baja, ¿ya? Normalmente para que funcione tiene que ser una concentración muy alta, ¿sí? Todo depende de la concentración. Bueno, para ir culminando la clase de esta noche, ¿alguna inquietud? Preguntas. Para ir culminando en esta noche la clase. A ver, espérenme un ratito para ver la tarea.
Bueno, esa es la tarea de química, ¿ya? Por ejemplo, aquí de todo lo que hemos visto, ¿cuál es la diferencia entre un compuesto inorgánico y orgánico? 5 aplicaciones de la química orgánica, ¿ya? Yo le doy un ejemplo, una aplicación de la química orgánica, por ejemplo, en la cocina, con el vinagre. El vinagre es un compuesto orgánico, ¿sí? ¿Quién fue Fuller? Recordemos que él fue el que inició con la síntesis de la urea. Tiene que poner aquí. Y todo simplemente son preguntas abiertas. ¿Sí? Todo es teoría. Desde la próxima clase, vuelta en cambio, tenemos ya ejercicios. Bueno, ¿alguna inquietud que exista? Si nos damos por finalizada la clase de esta noche. Bueno, me envía por favor su nombrecito y su paralelo. Ya, yo les quiero pedir un gran favor. Ya me ha pasado 2 veces. Una de la mañana me envían, profe, regístrame la asistencia. Si fuera posible, despuesito de clase, ¿sí? Ahí nos llevaríamos bien mutuamente con todos, ¿sí? Bueno, agradecerles muchísimo. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, profe. Hasta Cuídense, luego. muy amables. Gracias, Licen.